Bien, señores congresistas, antes de ceder uso de la palabra a la señora ministra, quiero anunciar lo siguiente. Están con nosotros también los docentes, autoconvocados, dirigentes de las regiones, así como ustedes, señores congresistas, han manifestado. La ministra debe de caminar, debe ir a las regiones, debe visitar las zonas más álgidas. No se gobierna desde un escritorio, cierto. Esta comisión se caracteriza por trasladar las demandas que tenemos en las regiones aquí, a la capital de Lima, acá. Acá se da solución, ya que el sistema educativo está centralizado, no se descentraliza, por lo tanto, aquí es donde se debe responder a los representantes elegidos por el pueblo peruano. Yo quiero acotar algo, señores congresistas, algo muy delicado que ha salido. El 5 de febrero, después del Consejo de Ministros, el señor Otárola ha mencionado lo siguiente: se aprobó un proyecto de ley que establece las causales de cese inmediato por falta muy grave a aquellos docentes que pertenezcan a ideologías que contravienen la Constitución y que estén dictando clases en perjuicio de los valores cívicos, democráticos y ciudadanos. Señora ministra, esto es recontra preocupante, señores congresistas. La Constitución política dice en su artículo 2, toda persona tiene derecho, y en su numeral 3, a la libertad de conciencia, de religión, en forma individual y asociada. No hay persecución por razones de ideas ni creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de toda la confesión es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. Señora ministra, sería muy bueno que dé lectura a los artículos 4 y 5 de la Constitución política vigente, el numeral 3. Señora ministra, ¿acaso en el Perú hemos retrocedido a la época de la Inquisición, donde se persigue a los que tienen la razón y lo demuestran a través de la ciencia? ¿Cuáles son estas organizaciones, señora ministra, organizaciones políticas a las que los profesores no pueden pertenecer? Y si pertenecen, ¿serán despedidos de sus labores? La gran pregunta que esperan miles y miles de maestros. ¿Cuál es la moral que los profesores deben tener para usted? ¿La de no decir nada frente a la corrupción, la injusticia? Por ejemplo, decía el maestro José Antonio Encinas, el más alto cargo de un ciudadano que puede desempeñar en una democracia es el ser maestro de escuela pública. Señora ministra, no trabajemos para despertar a león dormido. Recuerde que pasó con la ministra Marilu Martens en el año 2017. El maestro no debe callar frente a las injusticias, ni a la violación de los derechos humanos, ni ante la corrupción. El ejercer la carrera del maestro, del magisterio, nadie ha hipotecado su conciencia, señora ministra. Y el señor Otárola está tremendamente equivocado. Él es responsable de más de 70 muertos en el país y no tiene la mínima moral de poder emitir este tipo de proyectos, y el cual nosotros le solicitamos, señora ministra, que nos envíe a la Comisión de Fiscalización para ponerlo en cuestión frente a los congresistas y que finalmente pues se dé la razón. No podemos tener un país con pensamientos fascistas donde se quiera castrar la opinión crítica libre de cada niño y de cada ser humano. Señora ministra, aquí está la Constitución política. Aquí claramente indica, en el capítulo 1, dice: a la libertad de conciencia y religión, en forma individual o asociada, no hay persecución por razones de ideas y o creencias. Frente a esto, hay una gran preocupación en el grueso del magisterio. No provoquemos al magisterio, que en estos momentos están esperando ante la violación de derechos y la discriminación de nombramientos y contratos, señora ministra. Para darle el paso y que pueda hacer uso de la palabra para responder a cada una de las interrogantes y alcances de los señores congresistas, terminando su participación, señora ministra, le pido
a su equipo técnico. Posteriormente, una vez que responda, le pedimos, señores congresistas, pido la anuencia, ruego que podamos escuchar a los maestros que han venido de todas las regiones. Nosotros somos electos por la población, por ese pueblo olvidado. Hoy están aquí y esta comisión debe escuchar al pueblo que han venido desde las regiones, las provincias, a esos maestros que han caminado, que obtuvieron de nota 17, 18 notas aprobatorias y que hoy no han sido escuchados en ningún lugar. Pero el Congreso de la República, esta comisión donde ustedes están, señores congresistas, hay que escucharlos. Y le pido a la señora ministra y a su equipo técnico a que también podamos escucharlos después de que usted responda a los congresistas. Comité de lucha de maestros aprobados, autoconvocados en el proceso de nombramiento 2022. Profesora Loida tiene el uso de la palabra por 3 minutos, por favor. Bien, señor presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, señora ministra de Educación, señores funcionarios del Ministerio de Educación, señoras y señores, mi presencia aquí obedece a un pliego de reclamos que venimos sustentando desde el mes de octubre. Voy a ser breve y precisa. Primera pregunta, a través del señor presidente, queremos hacer la siguiente pregunta a la señora ministra. ¿Qué solución nos plantea a los docentes aprobados en el proceso de nombramiento 2022, que estamos a la espera de una plaza y una resolución? Hemos superado todas las vallas de evaluación. ¿Qué solución nos plantea? Queremos una solución hoy. Siguiente pregunta. ¿Por qué se publican plazas para contrato docente 2024? Son muchas plazas, por cese, por reasignaciones, por otros motivos. Son plazas orgánicas con requisitos para nombramiento docente. Tercera pregunta, ¿cuál es la intención del Minedu de mantener en su plana docente maestros en situación laboral de contrato con inestabilidad y no promover la estabilidad laboral por meritocracia y así mejorar la educación que tanto se pregona, puesto que como docentes contratados somos aves de paso? Cada año llegamos a una institución educativa, damos todo de nuestra parte, conducimos a los estudiantes, fortalecemos y también fortalecemos sus logros de aprendizaje y también vamos guiando, ¿no? De alguna manera vamos guiándolos, pero solamente por un año. Llega diciembre y tenemos que desplazarnos a buscar otra plaza. ¿Cómo queda el estudiante? Relegado en ese proceso de aprendizaje, viene otro docente y todo es incierto. Si bien decimos que el pilar fundamental es el estudiante, entonces, ¿por qué no se da prioridad en darle una estabilidad laboral a sus docentes? Siguiente punto. Por educación en su gestión, entonces prioricemos al estudiante, brindémosles docentes seguros, con respaldo de su ministerio, con estabilidad laboral y por ende con compromiso de forjar una nueva sociedad. Hacer recuerdo también que detrás de cada maestro aprobado existe una familia, hijos, padres ancianos, cónyuge, que tienen como único sustento probablemente a un maestro, a un docente. Queremos tocar el aspecto humano, pedir un poquito de empatía. Este proceso de nombramiento nos trajo muchos problemas de índole económico, psicológico, de salud en los maestros, que en cada etapa tuvieron una ilusión de nombrarse. Fue tanto el maltrato psicológico sufrido que a la fecha
Habemos colegas deteriorados en la salud, desgastados y olvidados, marginados por el Minedu. Nos encontramos en pie de lucha, reclamando nuestros justos derechos laborales desde el mes de octubre, sin encontrar justicia. Ahora nos ven aquí, en Lima, la capital. Señora Luego de realizar un viaje, profesora, ha terminado su tiempo. Para terminar, por favor. y solamente preciso un punto. Señor presidente, a través de usted, merecemos atención urgente. Aquí presentamos los cargos de tantos trámites burocráticos que se han realizado a las UGEL, DRES, al mismo Minedu, sin encontrar respuesta alguna. Firmas de los maestros en planillas por montones. No sé a qué se debe la negatividad y no dar solución a nuestros documentos presentados. Somos profesionales con 15, 20, 25 años de servicio. Gracias. Ha terminado su Muchas tiempo. gracias. Tiene el uso de la palabra el profesor Germán Mamani Cayohuanca, presidente del Comité de Lucha de Maestros Aprobados Autoconvocados. Por favor, sean precisos, colegas, maestros. 3 minutos. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores congresistas y a todo el corporativo del Minedo. Tengan ustedes buenas tardes. En principio, los maestros o los profesores que nos encontramos aquí en esta sala, lo que pedimos en concreto es lo siguiente. Primero, hacer la denuncia correspondiente a la Dirección Regional de Educación Puno. ¿Por qué? Porque la Dirección Regional de Educación Puno lo que ha cometido es contravenir la normativa que ha emitido el Ministerio de Educación. Vale decir, la resolución viceministerial 081-2022 y normas congruentes a esas resoluciones. Vale decir también lo que es la resolución ministerial 002-2024 que ha emitido el Ministerio de Educación. Voy a fundamentar por las siguientes razones. Primero, han incorporado el numeral 5618 en el Decreto Supremo 002-2024. ¿Qué dice esa norma? Esta va en congruencia con la resolución viceministerial 081-2022 Minedo, que en el numeral 5322.4 dice que el EIB se respeta en concordancia con la resolución ministerial 646-2018 Minedo. ¿Qué dice el anexo 2? El anexo 2 dice: el postulante o el profesor que haya aprobado el examen debe nombrarse mínimamente con una nota intermedio escrito, intermedio elaborada. Esta norma no se ha respetado a nivel de la Dirección Regional de Educación Puno. ¿Por qué? Porque cuando los postulantes querían opinar y han hecho una aplicación vía virtual, no lo han hecho presencial. Querían opinar y ¿qué han hecho? Han recortado simplemente a nadie se escucha acá. O sea, no han hecho una interpretación sistemática, han hecho una interpretación literal, habiendo postulantes, más de 30 postulantes que hubo en la región Puno con EIB debidamente acreditados e inscritos en registro de EIB. Otro punto, señores funcionarios, a través del señor presidente, el CONADIS, el famoso CONADIS en Puno, personas sanas que tienen esa tarjeta, podemos decir, esa acreditación, que no les corresponde. En Puno se han mercantilizado, señores. En Puno lo han vendido a personas que no tienen ninguna discapacidad, que son cojos, ciegos, y etcétera, etcétera. ¿Qué hará el Ministerio de Educación frente a ello? La pregunta es millón. Señor maestro, no puede hacer ninguna pregunta a los invitados, solamente a los congresistas. Muchas gracias. Su pedido, por favor. Con respecto a la EIB, señores, señor presidente, el EIB se debe acreditar a aquella persona que sabe hablar y escribir. Pero ¿qué ha pasado en Puno y en otras regiones? Igual se han mercantilizado. Entonces, en este extremo, personas que no conocen ni el ABC tienen
avanzado escrito. Tienen intermedio el habla. ¿Se hará un control posterior? No sé. ¿Qué acciones tomará el Ministerio de Educación? A través del señor presidente, le estoy preguntando. Y para acabar, señor presidente. Reitero, no puede realizar preguntas, estimado maestro. Solamente su pedido, una problemática. Continúe. No, Ya es tiempo. para concluir, señor Por presidente, favor. lo que Puno pide, la región Puno, que estamos en la región fronteriza entre Bolivia, lo siguiente: nombramiento progresivo al 31 de diciembre del 2024 para todos los docentes que hayan aprobado en las dos fases. 2. Muchas gracias. Ha culminado su tiempo. Se le invita al profesor Juan Iber Maldonado Rodríguez, representante del Comité de Lucha de Maestros, aprobados autoconvocados. Por favor, 3 minutos tiene usted el uso de la palabra. Está terminantemente prohibido hacer las preguntas correspondientes. Bien, señor presidente, muy buenas tardes, señora ministra, a todos los corporativos del Ministerio de Educación y a todos los señores congresistas y colegas presentes aquí. Agradecido más bien por ser parte de esta reunión y poder justamente hablar. Yo particularmente quiero felicitar al congresista Germán Tacuri por la forma como ha planteado sobre esta famosa constancia EIB, que para nosotros y para el pueblo y para la Constitución es totalmente discriminatorio, atenta con la Constitución Política del Estado. Pedimos derogar el padrón de instituciones educativas y docentes bilingües, ya que no existe una efectiva caracterización y de las lenguas originarias. Las constancias EIB no deben ser determinantes para nombramiento, menos para contratos, ya que en aula, señora ministra, no se enseña las lenguas maternas. Tampoco con estas lenguas maternas trascendemos al exterior, solamente queda para nuestro medio. Eso tenemos que tomar en cuenta. Es más, también con estas famosas constancias EIB polarizamos a la población. Ustedes se han dado cuenta de que las luchas sociales, los problemas sociales, justamente nacen de esto, que somos naciones, estados, entre otros. Entonces pedimos de todo corazón, señora ministra, que esto se derogue, ya no sea parte de la educación. En ese sentido, señora ministra, le pedimos también que se dé el nombramiento progresivo para todos los maestros aprobados. Con justa razón estamos en este proceso. Yo, en el caso mío, por ejemplo, ya voy a cesar de estar postulando para nombramiento. Sin embargo, hasta el día de hoy no tengo este famoso nombramiento. Entonces, señora ministra, le pedimos de todo corazón de que se dé el proceso de nombramiento progresivo para todos los maestros aprobados. Muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra el licenciado Miguel Ángel Salas Sánchez, secretario nacional de Educación para el Trabajo, EPT, de maestros aprobados autoconvocados. Tiene el uso de la palabra por 3 minutos, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente de esta comisión, señora ministra, viceministras, señores funcionarios del Ministerio de Educación. El motivo de mi presencia es para solicitar lo siguiente. Luego de lo que ya han mencionado los colegas, solicitar una audiencia específica en esta comisión, ya que son diversas casuísticas que ameritan el tratamiento especial. Dentro de esto, lo que referenta a lo que es el área de educación para el trabajo, ha habido maltrato, discriminación a nuestra área desde la resolución 081, donde se ha discriminado a docentes, por ejemplo, de segunda especialidad con título de educación procedente de nivel primaria. Ha habido eliminación del orden de apelación, discriminando los títulos de educación en la especialidad, lo cual ha generado toda una problemática en nuestra especialidad. Y lo peor de todo es la presunción de actos de corrupción, porque es la especialidad de educación para el trabajo donde más se ha colocado a postulantes que no cumplen los requisitos. En tal sentido, pues amerita aperturar la investigación a quienes resulten responsables en las QG Dre Minero por las irregularidades y presunción de acto de corrupción, para lo cual se requiere instalar una comisión investigadora y mesas de trabajo para atender cada una de las demandas, pues no han sido atendidas. Y finalmente perjudicaron a miles de colegas, no solamente en la educación por trabajo, sino en todas las especialidades y áreas. Por esa razón, los intermedios
señor presidente, solicitamos una sesión especial por el corto tiempo que tenemos para poder tratar con detalles cada uno y se pueda corroborar cada una de las evidencias que presentamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Podemos coordinar justamente con los señores congresistas, con el Ministerio, una mesa de trabajo para poder abordar estos temas. El congresista Tello Montes tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Saludar a la señora ministra por su intermedio y a todo el equipo que lo acompaña y a todos los congresistas. Bueno, en la semana de representación vemos que hay una diversidad de problemas en cada institución en Lima Metropolitana, ¿no? Y a nivel también nacional en las regiones, que ya también lo han expresado cada uno de ustedes. Y vemos también una problemática que es común, cuando hay el concurso de nombramiento, el concurso para contratación, vemos de que la queja común a nivel nacional es que no se transparentan la cantidad de plazas, ¿no? Sale la directiva que dice hasta el 31 de diciembre se consideran las plazas para nombramiento o para contrato, pero sin embargo cuando se da la publicación no se consideran muchas plazas que también han cesado al 31 de diciembre. ¿No? Ahí habría una ambigüedad porque trabajan al 31 de diciembre, se presenta esa plaza vacante, pero esa plaza que al 31 de diciembre se considera que debe ingresar a la publicación de la relación de plazas, no se considera. Y hay una cantidad considerable con código de plazas inclusive, y es un tema el cual muchos maestros están atrás de la gestión y en algunas UGELes no le responden, y creo que en ese sentido debe haber un mecanismo para poder responder y aclarar a la opinión pública, a los maestros que están día a día, que han hecho varios plantones al ministerio, a las UGELes, por un lado, y por otro lado también sobre la infraestructura que a nivel de Lima Metropolitana también tiene mucha deficiencia en relación a las regiones, ¿no? Vemos que en las regiones también hay problemas, pero vemos que también hay digamos, atención con buenas infraestructuras que los estudiantes se merecen, no solamente en las regiones, sino también en Lima Metropolitana y en todo el país. A nivel nacional hay 217 UGELes. El año pasado hubo una convocatoria para que provean de internet a través del área de tecnología de la información. Hubo un ganador, pero se anuló ese proceso y que se iba a descentralizar y contratar a nivel de cada UGEL de manera directa. Estamos pronto a comenzar las clases escolares este año 2024, ¿no? Miren, el día de hoy estamos 14 de febrero y de las 217 UGELes a nivel nacional solamente han hecho contratos 5 UGELes para garantizar el internet a nivel nacional. Y eso preocupa y esperamos que la ministra y el equipo que lo acompaña nos aclare qué está sucediendo para garantizar el internet en todos los colegios del país. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Pasión Dávila tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Congresista presidente, congresista Montalvo. Ya está considerado, Gracias. congresista Montalvo, le vamos a llamar. Continúe. Muchas gracias, presidente, colegas congresistas, por su intermedio a la ministra de Educación y todo el equipo que la acompaña. Quiero ser puntual. Yo soy congresista por la región de Pasco y mi región tiene instituciones educativas en la provincia de Oxapampa, que es la selva amazónica. Estamos pidiendo muchos años, desde la fecha que yo estoy, ya son más de 2 años, casi 3 años, para la construcción de un colegio en Puerto Bermúdez, donde los niños están estudiando en la intemperie. ¿Cuántas veces he visitado a Proniet? Siempre han ofrecido en 15 días, un mes, y nunca hasta la fecha. Ni siquiera está considerado en el presupuesto. Igual, en Ciudad Constitución, los padres tenían que hacer actividades para ampliar aulas, porque en cada aula están estudiando 50, 60 niños. Eso es en la zona del distrito, capital del distrito de Puerto Bermúdez, Ciudad Constitución. Pero sin embargo, las zonas rurales es lo peor. Nos falta hacer un diagnóstico real para poder enfocar en esas zonas y hacer la construcción. A mí me lamentan los funcionarios que simplemente ofrecen, al final no cumplen. Lo hablo directamente por Proniet. ¿Cuántas veces he dicho y me han ofrecido
y hasta ahora nada. Lamentablemente, eso es lo que viene pasando. El otro tema, por tu intermedio, señor presidente, a la ministra, con relación a la empresa que viene construyendo para conectar a nivel de Internet, la empresa Bandel, ¿cuántos años? 8 años. No terminan de construir. ¿Y quién supervisa eso? ¿Y hasta cuándo van a estar en esa dimensión? ¿Hasta cuándo? No sé pues, ¿quién es el responsable? Han habido contratos seguramente, adendas sobre adendas, y al final, ¿a dónde estaremos llegando sobre ese caso? Ya le han dicho el tema bilingüe, que acá, para los docentes que se han nombrado, han exigido intermedio o avanzado. Al final han bajado básico. ¿Dónde estamos? Si queremos medir a todos por igual, pues, ¿por qué podamos marginarnos entre nosotros y hacernos resentir y sentirnos mal? Y mucha gente que han optado un puntaje alto por no tener bilingüe se han quedado. Ya lo han dicho, lo han sustentado. En el tema del nombramiento, ministra, nosotros de la Comisión de Trabajo hemos pedido el informe sobre muchas irregularidades y la presunción de actos de corrupción, y hasta ahorita no tenemos respuesta. Ya casi para 2 meses, ministra. Queremos saber ese informe para que nosotros podamos contrarrestar o contrastar la información. Lo que queremos es, en todo nivel, evitar cualquier acto de corrupción. Pero para eso tenemos que informarnos y conocer de cerca. Y sobre esa base podemos evitar. El otro tema, presidente, a la ministra. Hasta ahora, muchos UGELes no pagan la CTC a los docentes contratados. ¿Qué es lo que sucede? En los otros UGELes sí pagan, en los otros no. ¿Qué falta ahí? Ya pues, hay autoridades, creo, que pueden constatar esas acciones y lo culpan al MEF que hasta ahora no le transfieren. ¿Y por qué no le transfieren? Y hay quejas por escrito y lo hace llegar ministra. Ya hemos hablado de nombramiento y en ese tema vamos a tratar en la Comisión de Trabajo, ministra. Ahora hablamos de los COAR. Nosotros hemos intervenido COAR Lima, en el cual una directora cuestionada que tiene sanciones sigue estando como directora. O sea, ¿cuál es el privilegio? Y la denuncia está hecha por los padres de familia, por los trabajadores. Y seguimos ahí teniendo buena vara, ¿no? Puedo especular, porque ya no hay otro término de indicarla, ¿no? Igual, en las otras regiones hay maltratos en los COAR, hay niños que se quejan. Vaya, vea, cuando esos niños lloran por muchas acciones. Yo valoro la parte académica, pero no basta la parte académica, sino también la parte social, psicológica, que tenemos que tener cuidado frente a su educación. El otro tema, ministra, es bueno aclarar. Nosotros en el Congreso hemos aprobado el pago del 30% sin proceso judicial. Hasta ahora no se reglamenta. Y eso hay que aclarar, hay que decir al magisterio por qué no se reglamenta. Hay que decirla. ¿Qué es lo que falta? Ellos muchas cosas se especulan por desconocimiento y hay que decirlo con claridad. De igual manera, las universidades, particularmente en la región de Pasco,
hay posibles sustentación de títulos con proyectos que no están ajustándose a la realidad. Cuando pasan Turnitin, no llega a lo que dice la ley, 25 a 30%, sino 70-80% de plagio. De la Universidad Nacional Daniela Arcíes Carrión, ministra. Ministra, en la semana de representación estuve en mi región, en el cual la UGEL Oxapampa está en peligro de contratar docentes porque la bolsa de hora que se ha asignado no alcanza según el requerimiento que tienen las instituciones educativas. Sobre ese punto han aportado las otras UGELes para que pudieran cubrir. Es el trabajo que hemos hecho, pero sin embargo falta coberturar al 100%, no alcanza. Y quisiéramos tomar en cuenta ese tema, señora ministra, a través de su presidencia, presidente. Y por último, hace 30 años no hay incremento de plazas administrativas. No sé, no hay proyección, por eso que se pierden computadoras, se pierden muchos materiales educativos, porque no tenemos, no hay incremento. O sea, ¿qué está pasando? O sea, no hay incremento vegetativo de los estudiantes, no tienen materiales, no hay proyección, no hay imaginación. Entonces, ¿de qué calidad educativa estamos hablando? Nosotros tenemos que pensar en la educación, porque la educación es la columna vertebral del desarrollo de un país. ¿Hasta cuándo nosotros, por lo menos, no vamos a incrementar el presupuesto para el sector educación? Nosotros, como yo soy maestro, y estoy convencido, cuando preparamos los niños, sea urbana, rural, sí responden y pueden estar al alcance o a la competencia, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque los seres humanos sí podemos y nunca podemos menospreciarlos. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Víctor Cutipa tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, yo quiero insistir a lo que ya ha mencionado mi antecedido el congresista Sánchez, el congresista Quito y Varas respecto al tema de un psicólogo por institución educativa. Ya esta ley se ha aprobado el año pasado y está publicado a través de la ley 31902, que señala en su artículo 3, declárese de necesidad la designación de por lo menos un profesional de psicología en cada institución educativa. Esta ley lo que pretende es promover la convivencia sin violencia en las instituciones educativas. Seguramente podrían decirnos que profesionales en psicología en el Perú no se cuenta con el número que se requiere para cada institución educativa. Pero hay que tener en cuenta que estamos hablando en este momento con la ministra que representa al Ministerio de Educación. ¿Cómo hacemos para superar el número de psicólogos que podría, si no de manera inmediata, en su momento permitir que cada institución educativa cuente con uno? Me parece que importante, al margen de lo que hoy se viene hablando sobre la realidad de la educación a nivel nacional, infraestructura, docentes, etcétera. Pero creo que este punto en especial es importante porque lo que busca, más allá de lo que dice la ley, es la convivencia sin violencia en los centros educativos. Pero hay un tema que también se deja de lado, es respecto al tema de los PRONAVIS. Una realidad creo que mucho peor a la que en este momento se cuenta
en las instituciones educativas. Voluntarias, colaboradoras que perciben una propina, no perciben una remuneración, pero que lo que no se está dando en cuenta es que el trabajo de esta promotora, de esta colaboradora, repercute en nuestros hijos. Yo creo que ahí se tiene que, no obstante a que se ha aprobado alguna ley que en su momento fue observada, pero yo creo que desde el Ministerio se tiene que virar la mirada hacia los PRONOIS para que se les dé un poco más de importancia, de interés, porque como lo decía, es el primer paso, es un paso que nuestros hijos dan antes de ir a una institución educativa. En ese sentido, desde esta comisión, por su intermedio, señor presidente, queremos exhortar a la ministra para que tome en cuenta estos dos puntos que en esta oportunidad venimos mencionando. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Congresista Elizabeth Medina, tiene uso de la palabra. Muchísimas gracias, presidente, por su intermedio. Saludamos a todos los trabajadores del Ministerio de Educación, a la vez también a todos los colegas presentes. Creo que ya las participaciones de mis colegas con anterioridad han dado a conocer toda la situación problemática que está pasando en el Ministerio de Educación. Cabe recordarle también que mi región, Huánuco, no hemos podido tal vez decir que hemos avanzado en cuanto a la problemática de infraestructura. Nosotros venimos de la semana de representación. Dentro de ello hemos visto la situación que se encuentra los colegios de las zonas rurales, de las zonas de diferentes distritos. Los alcaldes, con mucho entusiasmo, tal vez han logrado ingresar su documento en PRONIET, donde que ahí les dan la viabilidad para poder tal vez ejecutar dicha obra. Pero sin embargo, hasta el día de hoy, durante, digamos, 20, 30 años que se encuentran todos los colegios de mi región. ¿Qué hacemos, señora ministra? Solamente venimos, escuchamos quejas o qué acciones debemos de tomar frente a esta problemática de las instituciones educativas. No quiero mencionar a nivel nacional, pero quiero mencionar a nivel regional. Hemos visto, no me he dado el afán de revisar, últimamente los ministros están saliendo y están en coordinación con algunos gobernadores regionales, ¿no? Pero sin embargo, estamos viendo que esas acciones no están mejorando los resultados de diferentes problemáticas. Solamente creo que vamos a estar para las fotos y no estamos tomando acciones para ver de qué manera se puede atender esos pedidos en cuanto a infraestructura. También cabe decir lo que mencionaba mi colega con anterioridad, con referente sobre las coordinaciones realizadas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y acciones efectuadas de la conectividad a Internet en las instituciones educativas. Cabe decirle que no vale esos supuestos conectores que han llevado por las zonas rurales, no tiene ampliación de redes. Ahí sufren los maestros. Veo cómo los maestros tienen que bajar a diferentes lugares buscando cómo para hacer los informes que requiere el Ministerio de Educación. Una vez más, señora ministra, ¿qué acciones vamos a tomar contra estas empresas? Para mí,
que son empresas que no están brindando buenos servicios. Ya, pues hay que iniciar las denuncias respectivas al respecto. Y referente voy a esperar que termine de conversar, señor presidente. Sí, voy a esperar. Continúe, congresista. Muchísimas gracias, señor presidente. Con referente a las plazas del área de educación física, el año pasado yo me he acercado ante usted, señora ministra, para ver de qué manera se logre el presupuesto para la conversión de las plazas de educación física del nivel primario, porque ya hay una ley, y esperemos que este año no tengamos las mismas dificultades que tal vez se viene suscitando año tras año, ¿no? No vendamos tal vez esperanzas a nuestros hermanos, a nuestros colegas. Yo soy del área de educación física, donde que nos hemos comprometido con más de 9,000 y tantas plazas a nivel nacional que se iba a realizar el nombramiento progresivo con estos maestros de educación física. Exijo que se haga cumplimiento, señora ministra, y que se sancione a todo trabajador que no está haciendo su trabajo de informar con respecto a estas conversiones de plazas inorgánicas a orgánicas, porque ya no se puede permitir tanta indiferencia, deficiencia de algunos trabajadores que no están haciendo verdaderamente su trabajo de dar a conocer sobre la conversión de estas plazas de inorgánicas a orgánicas. En el caso de los maestros para contratos, hemos visto también que hay acciones de irregularidades que se están dando, señora ministra, en las diferentes DRES, en las diferentes UGELs. ¿Qué acción está tomando justamente el Ministerio de Educación para sancionar a aquellos presuntos corruptos que están enquistados en las UGELs, que están enquistados en las DRES? Estamos viendo que están haciendo sus capacitaciones, pero esas capacitaciones tendrán resultados o solamente será para gastar en la plata del Estado. Ahí va mi pregunta, porque en realidad yo como docente he visto que solamente dentro de las capacitaciones que dan a conocer, ni el mismo que está capacitando conoce la realidad, nunca ha trabajado en el aula. Oh, sorpresa, pero está capacitando, ¿no? Capacitando, ¿solamente para qué? Para decir que yo conozco, sé esa realidad. Acá queremos que las capacitaciones sean con personas que conozcan esas realidades, que hayan trabajado en aula, no personas que solamente hablan de la parte teórica, pero no conocen la parte real. Eso es en cuanto a mis observaciones y espero que tome en cuenta. Y a la vez también quiero pedirle que se sinceren las plazas para este año de nombramiento. ¿Qué sanciones vamos a tomar a aquellos señores que trabajan en las UGELs, en las DRES, que no se sinceran con las plazas para nombramiento, para contrato? Hemos visto que se esconden las plazas, pero no vemos ninguna sanción administrativa que se está dando frente a estos trabajadores que hacen verdaderamente su trabajo irregular. Es el otro. Ya lo ha mencionado mi colega en cuanto a la deuda social. No voy a tomar la palabra en ese sentido. El otro, señora presidenta, es referente... Señora ministra, Disculpa. por intermedio de la mesa, por favor.
Gracias, señor presidente. Disculpa. Señor presidente, es referente al nombramiento que ha habido de los directores, ¿no?, de los institutos superiores pedagógicos y tecnológicos. Ahí, presidente, no ha habido la evaluación de meritocracia. Yo hice llegar el documento para, por lo menos, ¿no?, para resarcir esos nombramientos que se están haciendo a los institutos tecnológicos y superiores. Nos hablan tanto de meritocracia, presidente, pero sin embargo vemos que se nombra a dedo, lo cual no se debería de dar. ¿Qué acciones se va a tomar frente a esos nombramientos que se ha dado aquí, justamente en la región Lima, cerquita nada más? Y estamos viendo también otra problemática que hasta el día de hoy no les pagan sus saberes. Acá tengo al señor docente Edwin Fernández, que es de La Libertad, a la señora Rita, que es de Huánuco. Hasta el día de hoy a estos docentes no les pagan sus saberes desde el mes de octubre, noviembre, diciembre. No les pagan sus saberes. Son de institutos superiores tecnológicos. Ellos se lavan la mano diciendo que no les incumbe a ellos porque no hay presupuesto. Pero ¿qué acciones se va a tomar frente a estas faltas administrativas que se están dando con estos docentes? Pero sin embargo vemos, no le han renovado su contrato, pero ya han puesto a otro, ¿no?, que ni siquiera cumple su requisito. ¿Y dónde está el Ministerio de Educación para sancionar estos actos que se están suscitando? Eso en cuanto a lo que, con hechos que uno recibe justamente las denuncias. Aparte de eso, señor presidente, también hemos visto a nivel nacional, año tras año, los colegios privados, instituciones privadas, ellos suben su tarifa donde que nos ponen unos requisitos, tal vez que brindan los servicios de calidad, de mejora, pero no hemos visto que en realidad ni siquiera algunos colegios privados dentro de mi región no tienen ni siquiera ni una buena infraestructura, no tienen ni siquiera un campo deportivo. Pero se van a los lugares donde que son abiertos, a los parques, ahí hacen su educación física. ¿Y qué acciones vamos a tomar nosotros como ministerio, por intermedio del presidenta, frente a estos colegios particulares que brindan supuestamente los servicios de mejora, de calidad educativa? Y es por eso que cobran buenas pensiones, ¿no?, a nuestros estudiantes. ¿Qué acciones vamos a tomar donde que vemos que no están cumpliendo con esos requisitos que ellos mencionan? Con esos prácticamente servicios, decir, ¿qué acciones? No vemos ningún colegio particular, en el caso de mi región, que haya sido sancionado por decir los servicios que brindan no están siendo cumplidos. Más a lo contrario, ellos son intocables, no son intocables. Es bueno también tocar ese tema al respecto. Bueno, esto ya lo hemos conversado justamente con la presidenta, con la ministra, con referente al pago de la CTS de los maestros nombrados, que hasta el día de hoy no se hace efectivo. Hay que darnos tiempo también para ver esa problemática, señora ministra, ¿no? Y hay que pedir informe justamente a los gobiernos regionales. ¿Cuál es el motivo que hasta el día de hoy no se está cumpliendo el pago de la CTS de los maestros nombrados? Más bien que mi región ya se dio el pago a mi petitorio de mi persona como congresista,
hicimos la gestión, pero sin embargo algunos le están pagando a los maestros contratados y me manifiestan que hay otros maestros que no están recibiendo su pago. ¿A qué se debe? Eso también sería una interrogante al respecto, presidente. Y para ya finalizar, en sí, no entiendo en realidad y no comprendo qué es lo que le motiva a usted en realidad para poder sacar ciertos pronunciamientos en contra de los maestros que tal vez sacan sus denuncias en público y ya están cansadas de repente que no sean escuchadas. Estamos viendo que están sacando sanciones para los maestros que, bueno, fomentan la violencia. Es un arma de doble filo, señora ministra. O sea que los maestros ya no tenemos derecho a reclamar. Nos ampara la Constitución Política del Perú. Podemos hacer nuestros reclamos. Yo soy una de las maestras que fomenta justamente la pacificación de mi país, pero sí tengo derecho también a hacer mis reclamos mediante una protesta, mediante un comunicado, pero eso no quiere decir que yo estoy fomentando y estoy llamando a la violencia. Tengamos cuidado con lo que a veces sacamos nuestros pronunciamientos, porque los maestros no somos terroristas. Ya una fecha me hicieron un daño, diferentes medios de comunicación, por ser luchadora social, por reclamar mis derechos, donde que me vincularon con Movadef, y lo digo públicamente, nunca he participado en ningún partido político, siempre he sido invitada. Y esta vez tampoco queremos hacerles caer a nuestros maestros que no tienen derecho, tal vez, alzar sus voz de protestas. Las marchas pacíficas está contemplado. Las protestas pacíficas está contemplado mediante la Constitución Política del Perú. Pido una vez más también que se tenga en cuenta la derogatoria del Decreto Supremo, la 09, donde que existen pactos políticos con Patria Roja. Nosotros los maestros de base no podemos permitir que estos señores con un pequeño grupo quieran ellos hacer lo que les venga en gana en el Ministerio de Educación. Por su intermedio, señor presidente, pido ya de una vez también que se vea esa situación del Decreto Supremo, la 09, donde que lo han derogado con el Decreto Supremo 08. La anterior ministra lo hizo eso. Para el día de hoy no les gusta, hablamos que somos un país democrático, pero no han querido tocar en realidad ese tema. Estamos en un país democrático, tenemos derecho a poner a nuestros dirigentes por el voto popular. Un maestro, un voto. Hasta el día de hoy no nos dan respuesta. Esperemos que nos den la respuesta de todas estas participaciones, señora ministra. Muchísimas gracias. Y ya no queremos que nos estén tal vez pasando por aguas tibias. Queremos resultados, señora ministra. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Gracias, señor congresista. Invitamos al congresista para que haga uso de la palabra, el congresista Germán Tacuri. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. El saludo de la mañana a todos los presentes y por su intermedio a la señora ministra y su equipo. Hace poco terminó la quinta etapa del concurso de nombramiento de maestros y cuando pedimos audiencia a la ministra
tuvo a bien acceder a nuestro pedido, tuvimos los diálogos correspondientes, pero se han estado haciendo solamente parches, modificatorias a las normas, y que el tema meritocrático finalmente se ha dejado de lado por el tema EIB. Lamento decir que aquellos maestros que han tenido los puntajes más altos no han podido lograr su nombramiento, porque en el momento de acoger al tema en cuanto a los requisitos, una constancia de EIB tenía mayor valor de tener el título profesional, ser magíster o ser doctor. No importaba simplemente que tenga una constancia de EIB. Y la meritocracia se fue a los suelos. No hay un sistema dentro del ministerio que pueda hacer una buena calificación del dominio de la lengua. No hay. La SUGEL llaman a quienes más o menos podrían tener el dominio, los llaman, los convocan, no sé si serán remunerados, desconozco, y si son remunerados serán por servicios no personales, pero finalmente son ellos los encargados de evaluar. Entonces, en una evaluación salieron intermedio o avanzado, y en la siguiente evaluación, básico. Y eso significaba que las evaluaciones no tienen una coherencia, una información adecuada. Y lamento decir que se ha dado ese tema, y no quiero llegar a la importancia, porque el idioma quechua, aymara, xáninca y todos tienen su verdadero valor, su importancia, pero no es posible que una constancia pueda definir si vas a ser nombrado o no vas a ser nombrado. Se ha quedado con el ministerio, por su intermedio, señor presidente, con la ministra, que en las próximas evaluaciones se tienen que afinar adecuadamente para que los mejores maestros queden, y que no sea la constancia de EIB la que defina. Un maestro de Lima se acercó a mi despacho y me mostró su puntaje y me dijo: yo quería trabajar en Cusco, pero no puedo ir a trabajar en Cusco pese a mi puntaje porque no tengo el dominio de lengua EIB. Entonces se hace discriminatorio el tema. Ahora lo mismo va a suceder, y ya nos anticipamos a la designación de directores y subdirectores. Lo mismo va a suceder. Avanzado, avanzado, intermedio, intermedio, pero no puede decir básico, básico. Y lo peor, una maestra de inicial decía: ¿por qué me exigen escritura intermedia de quechua si yo a los niños no les enseño a escribir? ¿Dónde está la razón, el fundamento? Y sus informes lo hacen en castellano. La UGEL recibe los informes todo en castellano, ni para trasladar la información del director, de directora, en quechua tampoco, porque si llegara la directora de la institución de la UGEL, tampoco entendería si lo haría en quechua. Esas incoherencias tenemos que corregir para cuidar lo que normalmente se ha dicho, y nosotros estamos de acuerdo en el tema de la meritocracia. Repito, el idioma es importante, es parte de nuestra cultura, y si se aprende el quechua, si se aprende, es porque en nuestro medio hay muchos hablantes de quechua. La familia habla, por lo tanto es natural el aprendizaje.
pero para un nombramiento no se puede tener esta prioridad de la constancia EIB. Repito, y si no, la señora ministra, por su intermedio, señor presidente, nos dirán qué acciones van a tomar para evitar esta discriminación en cuanto al idioma. Y viene la evaluación de directores. Esperamos que aún se pueda todavía en la tercera etapa, creo que es, ahí se podría bajar el nivel y que diga básico, básico. Tantos maestros de capacidades demostradas no han podido ser nombrados. Y finalmente, señor presidente, aquí en el Congreso hemos tomado la decisión de apoyar los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024 y quisiera solicitar a la ministra también la inversión en educación correspondiente al estadio. En Ayacucho, el estadio Leoncio Prado o Mariscal Cáceres, hasta ahora con los Juegos Bolivarianos no van a ser tomados en cuenta. Es decir, no va a haber inversión ahí. Y ese terreno abandonado sería muy bueno que se pueda utilizar. Hemos conversado con legado, lo avanzado, finalmente lo han sacado al delegado y ahora tengo que empezar de nuevo a conversar con el nuevo para poder decirle que pudiera hacer inversión en esa institución. Y no solamente había sido esto, aquí el Colegio Guadalupe de Lima también tiene un terreno y no hay inversión en infraestructura deportiva. Quisiera que se pueda tomar en cuenta, señora ministra, por su intermedio, señor presidente, que poder hacer que la inversión en el deporte es fundamental. El deporte nos une, el deporte desarrolla y es parte del desarrollo integral de los estudiantes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Congresista Elías Varas, tiene uso de la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Primero, permítame enviar un saludo a todos el día de hoy, a los presentes, por una fecha muy significativa, al menos que tratamos de ver el tema de la amistad y el amor que tanto hace falta en la sociedad. Señor presidente, permítame saludar a la señora ministra que se encuentra presente, todos los funcionarios, colegas congresistas y los asistentes en general. El motivo es el siguiente, y yo debo de mirarle a la cara a los funcionarios que se encuentran presentes. Nosotros, si yo fuera educador, funcionario, y me convocan para formar parte de un ministerio de educación, yo tendría que pensarlo 1000 veces. ¿Por qué motivo? Porque el país históricamente tiene una brecha que no permite tener dignidad al ciudadano peruano, y justamente en sectores sensibles, tanto en educación como en salud. Entonces, si a mí me invitan para ser funcionario, yo tengo que ir con un diagnóstico. ¿Qué alternativa voy a plantearle al Estado peruano para solucionarle el problema? Si todos sabemos que en el país hay más de 50.000 colegios, hay cerca de 8 millones de estudiantes en la educación básica regular. Entonces, si me dicen que el 48% de colegios están para demolerse porque son muy antiguos, porque ya han tenido una calificación de riesgo y todos dicen que tiene que demolerse. Y mi pregunta es, ¿el presupuesto que tiene el sector educación es el correcto? ¿Es el adecuado para solucionar los problemas de infraestructura, recursos humanos, modificación de procesos y adaptación de planes curriculares? Entonces, mi pregunta, yo digo, ¿es el presupuesto necesario para el sector educación? Por ahí debería plantear un ministro para aceptar el cargo. Si yo veo que no hay un espíritu por parte de quien dirige el futuro del país con solucionar el problema de la educación, con un presupuesto adecuado, yo dejo de ser ministro. Porque no puedo caer, discúlpenme el término, señor presidente, con todo respeto, en una alcahuetería
donde no voy a solucionar los problemas del país. Y eso es lo que vemos ahorita, el gran esfuerzo de la señora ministra en hacer un diagnóstico real. Un presupuesto incapaz de poder solucionar los grandes problemas que todos esperamos que se solucionen con el tema de la educación. Por ejemplo, yo como congresista de la región Ancash, ¿cómo puedo permitir que presenten un cuadro que fue el segundo, donde se nos dice de que no hay brecha para el tema de ausencia de docentes? Ancash no está considerado, o sea, no faltan docentes en la región Ancash. Y yo debo de informarlo a los funcionarios que se encuentran presentes acompañando a la ministra, que Ancash casi somos 1.200.000 de habitantes. Tenemos 3 corredores. Y en la parte rural, los colegios están hechos nada. Los docentes no existen. Porque no tienen, o si no hay polidocencia. Con relación al tema del PRONIET. El PRONIET, realmente, señor presidente, a la señora ministra, el PRONIET, siempre yo he querido visitarlo y no he tenido la suerte todavía de ir a conocerlos. Porque se demoran en hacer un expediente, se demoran una eternidad. Y lo peor, señor presidente, para comentarlo al país, termina diciéndolo, ¿sabe qué? Hágalo usted, el señor gobernador regional. O sea, nos entretienen bastante tiempo y luego le delegan la función al gobierno regional o bien al gobierno local, para que culmine con los entregables. Esa suerte yo he tenido en colegios emblemáticos en la ciudad de Chimbote y últimamente con el Colegio Politécnico nada más, Nacional del Santa. Entonces, el PRONIET, qué bonito es dirigir el Estado desde un escritorio, cuando no se camina y no se conoce. Y delego a los subordinados que vayan a hacer el estudio, el levantamiento de información y la data. Y yo como responsable directo no lo hago, no conozco, no me sensibilizo con el problema. Por ello, hay módulos que se destinan a nivel de los colegios por el tema de emergencia. Vayamos a ver cómo están los módulos. En este momento nos han planteado que hay casi 100 domos que se han adquirido y que va a servir un promedio de 100 estudiantes. Mi pregunta, porque estamos en una comisión de fiscalización y control, entonces la pregunta sería, ¿cuánto cuesta cada domo? ¿Y cuánto tiene por especificación técnica de duración ese domo? No vaya a ser que se estén comprando, con todo el respeto, compras dirigidas a amigos en específico y que todo este dinero lamentablemente sea un despilfarro más. Sabiendo de que tenemos un exiguo presupuesto en educación, no nos podemos dar esos gustos de alguna manera. Señor presidente, la conectividad. Después de la pandemia, todos quedamos muy sensibilizados, porque habían estudiantes que no se podían comunicar. Y cuando muchos de los congresistas que estamos acá presentes en este espacio del Congreso de la República, prometíamos de que lo podíamos solucionar el tema de la conectividad, porque el país, nuestro Perú, estaba de cara a la modernidad, según nos habían engañado los que siempre han dirigido el Estado peruano, que éramos los tigres del Asia y que por lo tanto ya el tema de la modernidad somos el país moderno, y así nos engañaron. Vino la pandemia y ¡fum!, le sacaron el velo a la novia y ahí estamos ahora mirándonos las caras, donde el país no tiene conectividad. Y en pleno siglo XXI, señor presidente, nos dicen que solamente tenemos condiciones para una buena conectividad según los requisitos que nos han expresado, que es lo que tiene que tener para garantizar una conectividad. Solamente 19.2% de los colegios a nivel nacional, señor presidente, tienen conectividad. O sea, significa, ante una emergencia como las que tuvimos, y que nadie ni Dios permita que lo tengamos, van a poder estudiar solamente de manera adecuada y correcta el 19% de los estudiantes de la educación básica regular. Señor presidente, ¿qué hablar de la deuda social? ¿Qué hablar de la deuda social? Si sabemos que hay tantos docentes activos como docentes cesantes, que no es prioridad tratar de estimular al recurso humano, no es prioridad generarle dignidad con lo yo he trabajado y devuelto ahora, no es prioridad para nadie.
Entonces la pregunta es, ¿y quién va a pagar esta deuda? Si vemos que programan millones, si vemos que ni siquiera hay una coordinación entre el sector rector, que es de la educación, el Minedu, con los gobiernos regionales. No hay siquiera una comunicación para priorizar la programación del gasto o la programación presupuestal del año fiscal. Hay ausencia en este tipo de coordinaciones. Por ello, también quería manifestarme, porque mandé un documento mediante su persona, señor presidente, a la ministra, con el tema de los psicólogos. ¿Cómo le damos vigencia a la ley 31.902 que este Congreso de la República aprobó y que justamente se necesita dentro de un daño social? ¿Cómo vemos el tema del psicólogo? ¿Cómo programamos por productos el tema de la actividad de un psicólogo dentro de las aulas escolares? ¿Cómo trabajamos eso? Si ni siquiera le damos un espacio con plazas orgánicamente presupuestadas. Entonces, señor presidente, para culminar, el bendito certificado EIB, bendito certificado. Porque ha tenido que llegar todavía un docente a una adjudicación en un acto público excepcional y a la última hora le dicen, ¿sabe qué? Usted tiene que tener un certificado EIB. O sea, han habido docentes que han participado con dirección a algunas plazas donde no tiene que ver nada el tema de la barrera del idioma. Pero tenía que haber ese certificado. Y amén, señor presidente, para culminar con esto. La gran corrupción, que cuando se pide un certificado están presentes siempre aquellas academias, institutos, universidades que le dan por lo bajo ese certificado. Y todos lo sabemos. Entonces, yo digo, ¿cómo es que nosotros, desde esta comisión, permitimos ciertas arbitrariedades que no permiten una buena selección del recurso humano? Por eso, presidente, llamo a la reflexión. Sí, es cierto, en nuestro país no tenemos que reflexionar con el tema del contexto de educación. Todos lo conocemos. Yo soy formado como médico, pero me apena que cada día la educación pública se vaya menoscabando el enfoque. Y mire, señor presidente, una reflexión a la ministra, y ella lo dice con un buen ánimo, y es bueno, porque también ella es una persona muy calificada y con los cuales yo tengo mucho respeto de entre todos los ministros que han pasado. Yo he visto que usted hace buenos diagnósticos y ese es muy bueno para empezar, pero nos gana el tiempo, tenemos que trabajar más rápido. Mire, señor presidente, la señora ministra nos ha explicado toda la evolución, cómo hay el tema de la calificación, y no tenemos una forma de calificar vigesimal. Acá se le ocurrió a alguien calificar de manera literal. A uno de esos eruditos, astros en el conocimiento, dijo, no, acá literalmente vamos a calificar. Y todos los niños A, B, y bueno, todos esos números que ahora ni se entiende qué quieren decir, pero algo dirán. Imagínense que muchos de los docentes ni saben para qué diablo van a calificar eso. Porque no saben si califican el propósito de la enseñanza, si los logros fueron alcanzados, no se sabe. Y lo peor, presidente, es que a nivel de Latinoamérica nadie califica así, o alguno que otro. Y cuando ellos quieren salir a continuar los estudios fuera, no pueden y tienen que pedir acá al país. ¿Qué significa eso? Exacto. Por ello considero, señor presidente, y una invocación mediante su persona, presidente, de la señora ministra, siga trabajando, siga adelante. Es difícil la tarea, pero acá estamos nosotros para dar el respaldo y que realmente esto se haga con una gana de transformar realmente la educación, porque ya cansados estamos todos, creo ustedes también, y siempre vamos a buscar aliados para realmente devolver, mediante la educación, la dignidad de transformar la patria, realmente que todos lo buscamos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Le cedemos el uso de la palabra al congresista Edgar Raimundo. Muy buenas tardes. Gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo a la señora ministra y a todo el equipo que la acompaña. Colegas congresistas, en verdad, el problema de la educación es muy compleja y delicada y tiene vieja data. Yo pienso que a la señora ministra le es imposible en su periodo de gestión solucionar todos los problemas del sector de educación. Yo entiendo perfectamente eso, es un reto profundo, muy complejo.
En la actual coyuntura, los fenómenos climáticos y el fenómeno del Niño, también eso nos obliga a saber responder lo urgente, que es lo principal. Priorizar lo urgente. Yo tengo que señalar, señora ministra, por intermedio del señor presidente, que su informe, por ejemplo, no ha tomado en cuenta el informe de la Plataforma de Estadística de la Calidad Educativa Escale Minedu, que señala que para mi región Junín el 72% de colegios se encuentran en situación precaria. Yo pienso, presidenta, y a estas alturas de la reunión de la Comisión de Fiscalización, que a veces las palabras y mi intervención lo voy a resumir y pido autorización, presidente, para que a través de un video transmitido en un programa de radio a nivel nacional, creo que recoge con bastante nitidez cuál es la problemática que sufre mi región Junín, y seguramente que por el tiempo recargado de la señora ministra y sus asesores no ha podido tomar en cuenta esos aspectos. Pido su autorización, presidente, para que se visualice. Autorizado. Gracias, presidente. Nuestro enlace cabina a cabina con Ada Ramos desde la región Junín. Estudiantes de la región Junín, y es que según el director regional de Educación, Medardo Severo Gómez, se debe a la falta de presupuesto y a esos trabajos que no se han ejecutado, ¿no? Dentro de esta lista de colegios, Carlos, Joana, tenemos instituciones educativas que siguen teniendo una infraestructura precaria, instituciones con techos de calamina, instituciones con, lamentablemente, todavía rústicas. Incluso en la selva central tenemos instituciones educativas que no tienen la suficiente infraestructura. Por ejemplo, todavía están con materiales que son propios de la zona, que no ameritan para una institución educativa. Ese es el escenario que se vive en este momento, y la lista es de más de 420. Ada, ¿cuál es el presupuesto que se requiere para mejorar la infraestructura de los colegios en la región Junín? Bueno, esa cifra no la tenemos, tampoco la ha dado la Dirección Regional de Educación, Carlos. En realidad es un panorama preocupante, sobre todo la necesidad de saneamiento que se tiene que tener primero como observación que está pendiente de levantar los colegios, y además de eso recién empezar con las refacciones en las instituciones educativas. ¿Y esto estaría afectando a qué cantidad de niños, de estudiantes? Estamos hablando de más de 200.000 escolares en la región Junín, y que de esta cifra de estudiantes el 10% está precisamente en sus instituciones educativas con ese peligro. Para ser más específicos, Ada, con relación a las zonas más críticas en la región Junín, por el tema de las lluvias, ¿estas cuáles son? Estamos hablando de la selva central, las provincias de Chanchamayo y Satipo, Carlos, que son prácticamente distritos en estas provincias que incluso están dentro de esta lista de que el gobierno central ha considerado en estado de emergencia, precisamente al distrito por el peligro de lluvias, de precipitaciones intensas. Y también tenemos en la zona andina algunos distritos, sobre todo en la zona alto andina, donde se registran también intensa granizada que ya ha causado afectación en algunos locales educativos. Bueno, increíble, porque además vemos las imágenes y son, colegios que ya tienen en muchas ocasiones los techos destruidos, que están en medio de grandes charcos de agua. Parecen lagunas. Sí, que terminan pareciendo lagunas. Y en estas condiciones, ¿se ha venido desarrollando ya este año escolar? No, en realidad es la temporada de precipitaciones ha empezado recientemente, ¿no? Tenemos en estas zonas todavía... Gracias, presidente. Por su intermedio, señora ministra, lo que acabamos de ver seguramente se replica a nivel nacional. Es una situación muy delicada. Entonces, y estamos a pocos días del inicio del año escolar. Acá no hemos venido con un afán fiscalizador negativo, sino desde el punto de vista de hacer reflexión. No es necesario golpearnos el pecho para dar algunas alternativas, a pesar de que ya los propios organismos y los propios estudios de su propio sector nos habían alertado de estos problemas.
Claro está que siempre decimos no hay presupuesto, y es verdad, no hay presupuesto, pero hay que priorizar lo urgente, ministra. Lo urgente es lo urgente, hay que priorizarlos. Entonces, en ese sentido, presidente, por su intermedio, señora ministra, es que tenemos que reevaluar y ver el mecanismo más oportuno y pertinente para dar una solución inmediata también a estos problemas. En mi última semana de representación congresal en Junín, la semana pasada, las granizadas y las lluvias han sido muy contundentes, muy fuertes, de tal forma de que incluso la propia PCM ha declarado en emergencia muchos distritos, no solo de la zona alta andina de Huancayo, de la provincia de Jauja, La Oroya, sino también de Satipo y Chanchamayo. Y obviamente en ese paquete está el Ministerio de Educación. Yo le pido a través suyo, presidente, encarecidamente, de que es necesario ver. No es necesario ya en estos momentos manejar el tema desde el punto de vista de que qué se hace, cómo se está haciendo la cosa, ¿no? Sino hay que manejar los términos en términos constructivos, en términos propositivos. En ese sentido, ministra, yo le pido propositivamente, respetuosamente, de que hay que manejar el tema. Y habrá oportunidad, señor presidente, de hablar de los otros temas que se tiene. Pero si no tenemos por lo menos una infraestructura básica inicial para empezar las labores, entonces, ¿de cómo estarán los maestros, cómo estarán los profesores, ¿no? Y la propia comunidad? En consecuencia, presidente, yo no voy a hacer más preguntas porque ya creo que soy uno de los últimos en intervenir, y en ese sentido hemos visto el video y el video lo ha dicho todo. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Montalvo Cubas, tiene el uso de la palabra. Congresista Montalvo Cubas, tiene el uso de la palabra. Colegas, y por su intermedio. Gracias, presidente. No sé si me escucha, presidente. Sí, te escuchamos. Adelante. Gracias. Por intermedio de usted, saludar a los colegas congresistas y a la ministra. En mi región, Amazonas, el tema de la infraestructura educativa es preocupante, presidente, por cuanto la acción del cambio climático, los años que tiene la infraestructura, son los causantes de esta deficiencia. Señora ministra, por su intermedio, presidente, INDECI los ha calificado inhabitables. Las provincias de la región Amazonas, como son Utcubamba, Bagua, Condorcanqui, donde se encuentran las comunidades nativas, Bongará, Luya y Rodríguez de Mendoza. Señora ministra, necesitan con urgencia ser atendidas antes del inicio del año escolar 2024. Entonces, por lo que es deber del Estado, señora ministra, que la educación llegue a todos los peruanos, dando a la población educativa facilidades y brindarles educación de calidad. La educación está contemplado como un derecho fundamental en la Constitución política. Recordemos, señora ministra, que la educación también es la columna vertebral del desarrollo de todos los países. Por ello, yo exhorto a todos los colegas congresistas presentes y a los 130 congresistas que cuando nos vamos en una semana de representación, vamos a fiscalizar las obras y si vemos indicios de acto de corrupción, no nos quedemos callados, porque si nos quedamos callados somos cómplices. Denunciemos ante la fiscal de la Nación para darle trabajo a todos los fiscales del Perú. Entonces, hay que ser coherentes lo que hablamos con lo que decimos. Por ejemplo, nos quejamos acá de un montón de cosas, pero no denunciamos. Denunciemos, colegas. Para ello el pueblo nos dio esa confianza y somos congresistas. No hay que esperar que la ministra denuncie. Nosotros los congresistas podemos denunciar. Yo he denunciado varios casos ante la fiscal de la Nación y la fiscal de la Nación
ha corrido traslado al fiscal que le corresponde y se están haciendo las investigaciones. Si visitamos a los alcaldes y encontramos actos de corrupción, denunciemos. No solamente hablemos, colegas congresistas, hablando y haciendo las denuncias respectivas ante la fiscal de la Nación. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Siguen usando esos módulos. Y acá viene la situación. ¿Qué cosa le podemos pedir a los niños cuando están en esos módulos? Señora ministra, sé que usted ha sentido el calor inmenso que está haciendo en Ica, que pasa a los 34 grados, y la sensación térmica mucho más todavía. ¿Se pueden imaginar que en esas aulas prefabricadas, módulos con techo de Eternit, donde el calor se encierra, en esas condiciones los niños de Ica están haciendo clase? Cuando yo visité a los profesores le dije, ¿y qué hacen cuando ustedes terminan su clase? ¿Qué le dicen? Niños, salgan al recreo. ¿Y a dónde van a salir? Si toda la explanada es una pampa donde no tiene ni siquiera un árbol, ¿a dónde van a ir ellos? Esa es la situación real, crítica en la que está la infraestructura educativa. Y aquí quiero señalar, no es un tema que recién ocurre, este es un tema que viene desde atrás. El sistema educativo está en crisis de hace mucho tiempo, de hace muchos años. Y responsabilizar en esta etapa a un ejecutivo es no ser claro. Así como la universidad pública estaba en crisis y sale una ley, esa ley de alguna manera ayudó a mejorar, señora ministra, pero hoy día el sistema universitario público está en retroceso, en retroceso. Todo el esfuerzo que se hizo con el licenciamiento está en retroceso. Hoy día el sistema educativo está tratando de adecuarse para brindar una educación de calidad. El esfuerzo tremendo que hacen los profesores, solo tengo que señalar, el esfuerzo tremendo, sacrificado, que de alguna manera este Congreso de ahora está reivindicando y devolviéndole los derechos que el Estado le tiene como derecho social de hace muchos años. Hablar de educación es complejo, es amplio, es infraestructura, es profesor, recursos humanos. Y aquí tengo que señalar que en Ica de alguna manera se ha ido resolviendo el tema en educación. Y tengo que reconocer del trabajo articulado que se ha hecho con el gobierno regional y la empresa privada. Tengo que reconocer, la empresa privada ha jugado un papel importante en Ica, pagándole a los profesores, colaborando con la construcción de módulos. Pero eso ya no es suficiente. Aquí lo han señalado. Otro gran problema que estamos enfrentando en todo el país es la explosión demográfica que ha crecido. Si ha crecido hay mayor necesidad de infraestructura y de profesores. Por eso este tema es bien complejo, señora ministra. Hablar de esto, de verdad, no nos faltaría mucho tiempo. Pero lo que se trata ahora, ¿qué hacemos frente a lo que se viene? ¿Cómo resolvemos lo que se viene ahora? Ya hemos escuchado por el tema del niño costero, donde las temperaturas se han incrementado y hablan que esto va a seguir casi hasta la estación del otoño. ¿Qué vamos a hacer? Inclusive están hablando de postergar el inicio de clases en algunas regiones por las altas temperaturas. Imagínense, si esto que estamos viendo, la situación real de la infraestructura, le agregamos que en esos centros educativos muchos no tienen agua. ¿Pueden imaginarse? Entonces algo tenemos que hacer. Y por eso yo, aquí, señor presidente, por su intermedio, creo que hay que hacer una reflexión profunda si queremos resolver la situación educativa en el país. Esto no es de ahora, esto viene desde hace muchos años. Ni hablar, profesores que han sido injustamente excluidos en concursos, eso también lo saben ustedes. ¿Cómo se han manejado los concursos a nivel nacional? ¿Cómo se juegan cuando piden destaque o reasignación? Toda una serie de tráfico ha habido en eso. Y eso no se dice. Eso ha ocurrido. Muchos profesores postergados que se han visto obligados a iniciar vías judiciales a quienes han sido responsables de la exclusión, que en algunos casos están ganando los juicios. En razón a eso, señora ministra, yo creo que este es un esfuerzo que tenemos que hacer todos. Por esa razón, a raíz de esto, los dirigentes
de esa zona que ha crecido tremendamente, se acercaron a mi despacho y lo que yo estoy diciendo es lo que realmente ellos están pidiendo. Yo ahorita tengo una reunión con muchos dirigentes que también tienen que ver con eso. Lo que ellos quieren es que sean escuchados y los congresistas estamos obligados. Yo he estado trabajando mucho y todo lo que sostengo es lo que la población quiere. Yo me alegro hoy día, señora ministra, hoy día hemos tocado el tema en la Comisión de Educación de los institutos tecnológicos y pedagógicos que también han sido perjudicados durante años. Pero sin embargo acá a veces hablamos de que a raíz de la situación económica que tiene la mayoría de la población vulnerable, al menos brindémosles la posibilidad de que sus hijos estudien en un instituto. Pero hay que fortalecerlos. Hay que fortalecerlos. Hoy día se ha aprobado darle un respaldo a los profesores, porque la brecha también ahí, señora ministra, es tremenda. Pocos nombrados y todos contratados. Y le estamos exigiendo el licenciamiento, que también lo están cumpliendo los institutos con mucho esfuerzo. Entonces, en razón a eso, tenemos que reflexionar. Con esto no quiero extenderme más. Mi pregunta es concretamente qué acciones se está previendo a efectos de iniciar las clases sin tener los graves prejuicios que pudiera generar las deficiencias que hoy tenemos en la infraestructura educativa, no solamente en Ica, sino a nivel nacional. Por eso, señor presidente, yo saludo que esta reunión sea para reflexionar y para ver la forma, cómo resolvemos. Si hay que pedirle al Ejecutivo más recursos económicos para resolver el tema educativo, hay que hacerlo. Yo creo que endeudarse para levantar la situación educativa en el país tiene justificación, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Este tema no es de ahora, viene desde hace muchos años. Gracias, señor presidente, y por su medio, señora ministra, estaré atento. Yo voy a pedir permiso para retirarme porque tengo una reunión que están esperando desde las 10. He estado en la Comisión de Educación y estaré atento a la respuesta que usted dé, señora ministra, y a sus funcionarios que también han ido a Ica. Y acá quiero saludarlo. Han ido a Ica y han constatado, y la población siente que están siendo escuchados. Esperemos que eso se traduzca ya en hechos concretos, operativos, que definitivamente se empiece a resolver el tema de la infraestructura y también de recursos humanos. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra.